A 10 años de lo ocurrido en San Fernando, Tamaulipas, en contra de migrantes, la justicia no ha llegado. A través de Proyecto Ambulante mencionan, con los señores que hayan hecho eso sí, tengo eso en mi corazón y de que han venido disparando sin alma, tengo resentimiento, no con todo México, dice Margarita Chimborazo, madre de Telmo Leónidas Chupa Chimborazo, uno de los jóvenes asesinados en la masacre de 72 migrantes provenientes de Brasil, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras y hasta la India, ocurrida el 22 y el 23 de agosto del 2010 en San Fernando, Tamaulipas. Bien lo recuerdo, mi hijo, tengo mucha pena, mucho sentimiento, a pesar de que todo me dieron, nunca puedo olvidar. El todo me dieron es porque Margarita logró obtener la residencia en Estados Unidos. Su llamado gobierno ecuatoriano la apoyó en un año, con comida y consejos, despensas y terapias. Atrapó al coyotero que se llevó a su hijo y lo condenó a 16 años de prisión y una reparación económica, aunque no pudo cobrarla. Además, el llamado gobierno de México la indemnizó a ella y a sus otros dos hijos, con lo que pudo construirse una gran casa con flores que sobresale del resto en su pueblo de la montaña en Chunchi, Ecuador, como ustedes aquí lo ven. Pero algo le falta. Sería bueno que en México, si pueden hacer más la justicia, dice con voz de súplica al otro lado del teléfono, ayudar a todos, no puedo decir esta palabra, ayudar a todos los culpables. No, detener a todos, perdón, una mala interpretación, detener a todos los culpables allá. En 2018, personal de las Cancillerías de Ecuador y México la visitó en su casa. Le dijeron que la indemnizaran por la muerte de su hijo. Sí nos dieron a las 5 familias de Ecuador. Lo vi con el papá de una de las muchachas víctimas. Dijo que para ellos también venían haciendo casas. Desconfían del gobierno y del mexicano. 10 años después de la masacre de migrantes en San Fernando no hay justicia. Para el Estado mexicano fue más fácil pagar indemnizaciones considerables a las familias que sentenciar a los culpables, y aunque existen 15 personas procesadas por los homicidios, no se ha logrado ninguna sentencia. Tampoco se ha investigado la participación de las autoridades que estuvieron involucradas, pese a que las indemnizaciones significan aceptación de la participación del Estado, por omisión o negligencia. El propio enano genocida Felipe Calderón cita el involucramiento de los policías municipales en estos hechos en su libro autobiográfico, pero no que él fue también el responsable directo por lo que estaba pasando en ese momento en San Fernando. Fíjense nomás. Se le hizo nada más fácil culpar a ciertos o solamente a unos, pero a los demás no los puedes tocar, cuando también a nivel federal hubo una mayor responsabilidad. Ecuador fue el primer país que se movilizó para cobrar las indemnizaciones que anunció la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en 2018 para los deudos de los hechos criminales en San Fernando en agosto del 2010 y en San Fernando en lo que fue en el mes de abril del 2011, cuando hallaron 43 fosas clandestinas con al menos 196 cuerpos, una gran mayoría de inmigrantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Jaime Rochín, que era entonces titular de esta comisión y que hizo una piltrafa, encabezó las primeras indemnizaciones. Es muy difícil acercarte a las familias cuyos seres queridos fueron asesinados, desaparecidos o ultrajados de manera violenta por el Estado mexicano, ya sea por negligencia u omisión. Las familias son de escasos recursos y tienen absoluta desconfianza en su gobierno y en el de México. Entonces se requiere de personas que tengan vínculos de confianza. Ese trabajo lo hizo el entonces embajador de Ecuador en México, Leonardo Arizaga, y su cancillería. Tras indemnizar a los ecuatorianos, se acercó el embajador de Honduras, de donde es un gran número de las víctimas, y empezaron a trabajar con las reparaciones con esta comisión. Allí el tema es que algunas familias están acompañadas por una organización mexicana llamada la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que exige que para entrar a un proceso de reparación tiene que haber justicia y sentencias, porque no quieren que se prenda parar el proceso de justicia y ocultar la verdad a través de una reparación económica. Me parece muy razonable y aceptable, pero como los procesos de justicia han ido muy lentos, muchas de esas familias no han alcanzado la reparación, señala Rochín. Para la fundación, que representa a 11 familias de las 72 víctimas de San Fernando, esta es una forma de presionar para que se sancione a los responsables y establezcan medidas de la no repetición. Al igual que los padres de Ayotzinapa, que siempre han señalado que no hay reparación posible si no tenemos justicia. La verdad de los hechos, dónde están y qué pasó exactamente, ejemplifica nuevamente este güey. Y debe ser así. El problema en la práctica es que con el sistema, el del 98% de impunidad que tenemos en México, resulta muy complicado esperar a que realmente haya justicia y verdad
para proceder a la reparación. Aún así, otras familias que no estaban con la fundación han solicitado la reparación. Para las familias de El Salvador, Guatemala o Nicaragua, sus embajadas no han dado respuesta y hasta donde me quedé no habían mostrado interés alguno, dice Rochín, quien renunció a esta comisión en junio del 2019. Pero es también por cosas que él también cometió y dejó en desamparo, y también lo que provocó. No le quedó de otra porque a nivel internacional hubiera llegado mucho la presión, lo cual pues hubiera renunciado desde antes, por eso él actuó a donde le convenía. Y la participación de las embajadas es vital porque resulta muy difícil contactarlas. Viven en poblados muy alejados a donde no se llega ni en auto, sin acceso a internet ni cuentas bancarias para hacer el pago, nada de información. De las 72 víctimas de esta masacre, 26 eran de Honduras, 3 identificados en los últimos años, 14 de El Salvador, 13 de Guatemala, 5 de Ecuador, 4 de Brasil y 1 de la India. En la fosa común del Panteón Dolores de la Ciudad de México quedan aún 9 restos humanos sin ser identificados. La Navidad del 2017, Freddy Lala, uno de los sobrevivientes de esta masacre, llegó a Quito a visitar a Andrea Ledesma, quien fue su abogada por 7 años. Iba acompañado por personal de la Cancillería de Ecuador. Le informó que le revocaba con los poderes y que ya no podría representarlo. La abogada lamentó que decidiera irse con quienes considera lo traicionaron, porque el llamado gobierno de Ecuador les quitó los beneficios de testigo protegido, no le entregó los papeles de la casa que supuestamente le dieron y tampoco cumplieron con la ayuda médica y psicológica que requería. Andrea dejó la defensa de Freddy y el trabajo adelantado para conseguir una visa humanitaria en Estados Unidos. Desconoce si lo indemnizaron, pero cree que no, porque el padre llamó recientemente para pedirles dinero y ropita, ya que la están pasando muy mal por la pandemia. Rochín está seguro que Freddy Lala sí fue indemnizado. Él le ofreció disculpas a nombre del llamado gobierno mexicano. Seguramente le tocó menos dinero porque en su caso no hubo pérdida de vida. Para hacer el cálculo de la reparación se utilizan criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y son 5 elementos. 1. La rehabilitación. Algunas de las víctimas hondureñas y salvadoreñas han venido a México a recibir apoyo de las instituciones de salud. Segundo, la restitución, que en este caso es imposible porque sería entregarles vivos a sus seres queridos. 3. Satisfacción. Tiene que ver con la disculpa pública y el reconocimiento y responsabilidad del Estado, lo cual no ha pasado. 4. Garantías de no repetición, son sanciones a los culpables y de ahí es donde todavía falta mucho. Y 5. La compensación. El dinero que se otorga por el daño material y la afectación personal recibida, porque muchas veces eran de los que mantenían a las familias. Se hace una consideración matemática de aquello que pudieron haber ganado a lo largo de su vida y hay un sistema actuarial. Expertos analizan cuánto pudieron percibir en un año por esperanza de vida de su país y se sacan las cantidades. Y ello tiene esta situación que aquí pues sale a presumir. Ya. Por supuesto que de sobreviviente a los fallecidos o desaparecidos hay diferencias. Pudo haber sido la menor compensación. Si una persona fallece a los 20, se considera un periodo de 50 años en el que pudo haber vivido y trabajado. Se consideran el número de miembros de cada familia. Si no se perdió la vida, pero no queda imposibilitado para trabajar, se hace un cálculo. Y si queda imposibilitado, hay otro criterio. En las sentencias que se dictaron en Ecuador contra los traficantes, el juez ordenó un pago de daños a Freddy Lala por $8,000 y $50,000 para Margarita, aunque ninguno de los dos pudo cobrar porque el pollero no tenía propiedades a su nombre. Las víctimas, ya saben, deben acudir a esta comisión y llenar un formato muy sencillo de 2 páginas. Lo que no podemos es otorgarles una reparación sin que explícitamente lo soliciten, porque podría ser una falta de respeto, explica Rochín. Elvia Rodríguez vive en la Ciudad de México, en la colonia Doctores. Ha padecido sus propias faltas de respeto. Es una víctima directa de la mala actuación del Estado. Quedó prensada con un auto que la aventó el tráiler que transportó los cuerpos de los migrantes al CEMEFO en la Ciudad de México en el año 2010, el 1 de septiembre. Sufrió la amputación de su pierna izquierda y como medida de reparación la entonces PGR la puso a elegir, indemnización o una plaza de trabajo. Eligió lo segundo con la promesa de que tendría todas las facilidades dada su condición de discapacidad. Podría seguir estudiando y desarrollarse en la institución. Pero una vez que se fueron los funcionarios, sus jefes inmediatos empezaron a hostigarla por sus idas al médico, porque iba a la escuela o quiso presentarse con la nueva subprocuradora para que conociera su caso. Son otros tiempos y te tienes que adaptar, le dijeron en Recursos Humanos. Fíjense nomás con qué cinismo actuaban y siguen actuando, Como estaba estudiando, le enviaron al archivo donde pasaba la mayor parte de día de pie. Fíjense nomás, le dijeron que no podía ascender por falta de licenciatura y cuando se hizo una reducción del personal al interior de esta procuraduría, la comisionaron a otra área. Ahora podría decirse que está a punto de perder su plaza de confianza porque no tiene ningún papel firmado. Fíjense. El llamado gobierno de la Ciudad de México le regaló una prótesis de avanzada de titanio, pero también se deslindó de ella cuando se fue el doctor Armando Agüed.
Su trabajo de 4,000 pesos a la quincena se va a la mitad en el Uber que la lleva y la trae del trabajo, y el resto en gastos de casa. No logra ahorrar para darle mantenimiento a su prótesis y ya está bastante dañada. Busca que el ISSSTE le otorgue una, como la que tiene, porque para ella es imposible costearla. Vale más de 100,000 pesos y el pie entre 25 y 30,000. Mi familia y yo nadábamos en ignorancia, nos decían una cosa y otra, no teníamos conocimiento. En ese momento pensé que si se estaban haciendo responsables al darme trabajo, pero que no me hayan dado seguimiento, que me cerraron las puertas en la Procuraduría, me molestó porque me dejaron en el olvido. Ella sigue viviendo en la Ciudad de México, mi enterada estaba de estas indemnizaciones. Fíjense nomás, es lo que les digo, o sea, nada más a donde les convenía, pero no fueron parejos. Entre las familias representadas por esta fundación hay una visión integral de la reparación que es justicia y libertad y cómo avanzan los casos, dice Ana Lorena Delgadillo, directora de la fundación que acompaña a las 11 familias de masacrados de San Fernando. Uno, en este caso el primero, y a 18 familias de los cuerpos hallados en las fosas, también 9 de Cadereyta, Nuevo León, donde arrojaron 49 cuerpos en 2012, y 13 de los 16 hallados en febrero del 2015 en una fosa de Güemes, Tamaulipas, todos migrantes, algunos de México, pero en su mayoría centroamericanos. Familias de Guatemala y Brasil dudan que los restos entregados por la PGR en 2010 pertenezcan a sus familiares. La comisión forense, formada entre peritos de la PGR y el equipo de antropología argentino, revisó la información documental y recomendó que los restos sean exhumados, pero Guatemala se niega y rechaza que intervengan peritos externos. Y México tampoco toma acciones contundentes con Guatemala para que se logre, explica Delgadillo, y lo primero es que haya certeza de los restos recibidos. Muchas de estas familias ya están en el registro de víctimas de esta comisión y deberían estar recibiendo medidas de atención y apoyo, y no lo hemos logrado. Y con este gobierno, o desgobierno, sí podemos decir que estamos en una situación de retroceso. La titular, Mara Gómez, después renunciaría, ha tenido un rechazo a apoyar a víctimas migrantes. En un caso de un africano que murió en México, tratamos de que pagaran por lo menos el envío del cuerpo a Camerún, y me dijo que tenía pocos fondos y los que tenía los iba a aplicar en familias mexicanas. Y nunca lo hicieron, nunca lo aplicaron, es mentira eso. Para Rochín, esto es un error porque la ley no distingue nacionalidad. Si fueron víctimas en México, la consideración debe ser la misma. Sobre el presupuesto para las víctimas, existe un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral contemplado en la ley de víctimas. Es una obligación de los diputados incluir en el presupuesto y por ley debería de estar siempre como mínimo el 0.014% del presupuesto, que son unos 500 millones. Es un fideicomiso que no desaparece y no está en riesgo como los que no están en la ley. El recorte que se anunció estaría relacionado con los gastos de operación personal y renta y no afecta al fondo de ayuda a las víctimas. Y como no ha habido muchos avances en las reparaciones, deben tener ese recurso íntegro. Para nosotros el balance general es de impunidad, dice Delgadillo, porque algunas personas procesadas no existe ninguna sentencia definitiva del caso. Una persona fue sentenciada pero promovió un amparo. No vemos una investigación para estructuras jerárquicas y del crimen organizado ni de la actuación del Estado. Fíjense nomás. Fíjense cuántos son. No voy a terminar de leer esta situación, pero todos estos que aparecen son zetas de lo que ocurrió en ese momento tras la masacre de San Fernando. Perdón, no me puedo alargar para que no dure este video. Si quieren más detalle está en Proyecto Ambulante para que lean todo lo demás. Cuídense, compas, y estamos al pendiente. No se ha logrado la justicia, aunque hayan sido detenidos, pero no han sido procesados. Y falta aún los más pesados, los pesos pesados. Saludos, compas.